Shalom, familia sefardí. ¿Sabíais que la ciudad de Zamora albergó una de las comunidades judías más importantes de la Corona de Castilla y llegó a convertirse en uno de los centros culturales e intelectuales más destacados del judaísmo sefardí? Bañada por las aguas del río Duero y con más de 2000 años de historia, Zamora ha sido desde la antigüedad un lugar de encuentro entre culturas y un enclave estratégico en la península ibérica. Durante la Edad Media, la ciudad alcanzó un extraordinario esplendor del que hoy son testimonio tanto el importante legado de su comunidad judía como el excepcional patrimonio románico que todavía define buena parte de su paisaje monumental. Zamora se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla y León, al noroeste de España, a unos 250 kilómetros de Madrid. Su ubicación privilegiada la convirtió desde muy temprano en un enclave estratégico para las comunicaciones entre la meseta y el noroeste de la península ibérica. El territorio estuvo habitado desde tiempos prehistóricos, como demuestran los numerosos yacimientos arqueológicos de la provincia. Durante la Edad del Hierro, la actual provincia de Zamora se encontraba en el ámbito de pueblos como los Vacceos y hacia el sur los Betones. Con la conquista romana, iniciada en esta zona entre los siglos II y I a.C., el territorio quedó integrado en las sucesivas divisiones administrativas de Hispania y, tras la caída del Imperio Romano, el territorio formó parte del reino suevo. De esta época procede una de las primeras referencias documentadas a la ciudad bajo el nombre de Semure, recogido en las actas del Concilio de Lugo del año 569, antes de que la región fuera anexionada por el reino visigodo de Toledo. Más tarde, en el año 711, la conquista islámica incorporó el territorio a Al-Ándalus, aunque su condición fronteriza hizo que durante los siglos VIII y IX atravesara periodos de inestabilidad, cambios de dominio y despoblación. El origen del nombre actual de Zamora continúa siendo objeto de debate. Una de las teorías tradicionales lo relaciona con el antiguo topónimo Okelum Duri, interpretado como los ojos del Duero, pero lo que sí se sabe es que durante la época visigoda y posteriormente en la andalusí, el nombre fue adoptando distintas formas, como Samura o Semura, hasta evolucionar hacia la denominación actual. Fue a finales del siglo IX, en torno al año 893, cuando Alfonso III impulsó la reconstrucción y fortificación de la ciudad, convirtiendo Zamora en una de las principales plazas defensivas del Reino de Asturias y en un enclave fundamental de la línea fronteriza del Duero. Aquella nueva Zamora atrajo a pobladores de diversos orígenes, entre ellos cristianos procedentes del norte y, de manera destacada, mozárabes llegados desde Toledo. Con el paso del tiempo y ya siendo parte del Reino de León, la ciudad se convertiría también en hogar de una importante comunidad judía, cuya aljama alcanzaría un extraordinario desarrollo económico, cultural e intelectual. Las primeras noticias documentadas sobre la presencia judía en Zamora se remontan al siglo XI. El primer asentamiento conocido se encontraba en el entorno de la actual Casa del Cid y, hacia el año 1094, según recoge el historiador Cesario Fernández Duro, la comunidad se trasladó a la Puebla del Valle, hoy barrio de la Horta, donde se estableció la llamada Judería Vieja. A mediados del siglo XIII, la comunidad había crecido lo suficiente como para que en 1259 el obispo suero reconociera oficialmente la aljama de Zamora.
Para entonces, los judíos contaban ya con espacios de oración y otras instituciones comunitarias, entre ellas escuela, carnicería, autoridades propias y cementerio. El primer registro oficial de una sinagoga zamorana corresponde, sin embargo, al año 1283, durante el reinado de Sancho IV. Durante los siglos XIII y XIV, la aljama continuó creciendo en población e importancia económica y cultural. Su privilegiada posición en el entorno de la frontera con Portugal favoreció los contactos y la circulación de personas entre las comunidades judías de ambos lados de la raya, creando vínculos económicos, familiares y culturales que se mantuvieron durante generaciones. Pero el verdadero esplendor intelectual de la Zamora judía se alcanzaría especialmente durante los siglos XIV y XV. La ciudad llegó a convertirse en uno de los principales centros rabínicos de la Corona de Castilla, hasta el punto de que la Academia Zamorana atrajo a maestros y estudiantes de distintos territorios. Pero Zamora no era un caso aislado, ya que toda la provincia contaba con una notable red de asentamientos judíos, documentados en localidades como Benavente, Toro, Fermoselle, Villalpando, Alcañices o Fuentesauco, entre otras. Esta presencia extendida por el territorio contribuyó a crear un espacio de intensa actividad económica, religiosa y cultural, del que Zamora acabaría convirtiéndose en uno de sus principales centros intelectuales. Aquí desarrolló su magisterio Isaac Campantón, una figura fundamental para comprender el prestigio alcanzado por la ciudad en el siglo XV. Considerado Gaón de Castilla, Campantón desarrolló un método de estudio del Talmud que tendría una profunda influencia en generaciones posteriores. Aunque os hablaré con mucho más detalle sobre él en un próximo vídeo, basta señalar por ahora que su figura estuvo estrechamente ligada a la célebre Academia Rabínica de Zamora, de la que volveré a hablar más adelante cuando recorra la Judería Nueva. Sin embargo, la vida de la comunidad no giraba únicamente en torno al estudio. Los judíos zamoranos participaron activamente en la economía de la ciudad como comerciantes, artesanos, zapateros, herreros, orfebres, médicos, recaudadores de impuestos y propietarios de viñedos en los alrededores, donde producían también vino elaborado según las normas judías. Su presencia estaba profundamente vinculada a la vida económica de Zamora y se extendía a numerosos ámbitos de la sociedad. Los violentos ataques de 1391 afectaron a numerosas aljamas castellanas y tuvieron también consecuencias para la comunidad zamorana, aunque no existe constancia de que la ciudad sufriera una destrucción comparable a la de otros grandes centros judíos. Sin embargo, las conversiones y los cambios que siguieron a aquellas persecuciones transformaron profundamente la vida de las comunidades. A comienzos del siglo XV, las campañas de predicación de San Vicente Ferrer contribuyeron a intensificar la presión religiosa sobre los judíos. En 1411, durante su campaña de predicación en Salamanca, el dominico mencionó la existencia de una sinagoga mayor en Zamora, una referencia que permite entrever la importancia que había alcanzado la comunidad y la posible existencia de otros espacios de oración. La segunda mitad del siglo XV estuvo marcada por un ambiente cada vez más adverso. La propaganda antijudía y las acusaciones contra los judíos fueron aumentando, mientras la instauración de la Inquisición incrementó la presión sobre los conversos y, de forma indirecta, agravó la situación de las comunidades judías. En 1487 se produjo un grave incidente en la sinagoga de Zamora. Sancho de San Martín, alcalde de la hermandad, irrumpió en el templo y atacó directamente al padre del célebre rabino Abraham Saba. Este atropello, motivado por un pleito previo y cometido en un espacio sagrado, a pesar de que la familia contaba con un seguro real, fue denunciado formalmente ante los reyes católicos, convirtiéndose en uno de los episodios de tensión más documentados de la aljama. Y antes de continuar, por favor, si os está gustando este contenido, recordad suscribiros a mi canal, darle me gusta a este vídeo, comentarlo y compartirlo.
De esta forma me ayudáis mucho a llegar a más personas interesadas en la historia judía de España, la historia de Sefarat. También podéis haceros miembros del canal o apoyarme a través de PayPal o Buy Me a Coffee. Muchas gracias siempre por vuestro apoyo y recordad que debemos de estar muy orgullosos de nuestras raíces judeoespañolas. Paradójicamente, cuando la comunidad alcanzaba su mayor esplendor, estaba también a punto de desaparecer. En 1491, la aljama de Zamora figuraba entre las principales aljamas de la Corona de Castilla. Contaba con unos 1.200 miembros, aproximadamente una quinta parte de la población de la ciudad, y la Judería Nueva ocupaba, según datos de Jesús Jambrina, cerca del 14% del recinto urbano, una extensión excepcional que refleja la importancia alcanzada por la comunidad en vísperas de la expulsión. Sin embargo, como ya sabéis, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron en Granada el edicto de expulsión. Para la floreciente comunidad judía de Zamora, aquella decisión supuso el final de la presencia judía organizada que se había desarrollado en la ciudad durante siglos. Pero la cercanía de Portugal convirtió a Zamora y a su territorio en una importante vía de salida hacia la frontera. Muchos judíos zamoranos emprendieron el camino hacia localidades portuguesas como Bragança o Miranda do Douro, donde esperaban encontrar un refugio que, en muchos casos, acabaría siendo también provisional. La documentación conservada permite seguir los pasos de algunos de ellos al otro lado de la frontera, donde continuaron manteniendo vínculos familiares, económicos y religiosos con la tierra de origen. Solo unos años más tarde, en 1497, el rey Manuel I decretó la conversión forzosa de los judíos portugueses, truncando las esperanzas de quienes habían buscado refugio allí. Muchos de aquellos sefardíes convertidos oficialmente en cristianos continuaron practicando el judaísmo en secreto, mientras otros emprendieron nuevos desplazamientos hacia el norte de África, Italia y el Imperio Otomano. ¿Y qué se sabe sobre la judería zamorana y los judíos que la habitaron? La presencia judía en Zamora fue desplazándose por distintos sectores de la ciudad a medida que aumentaba la población y cambiaban las circunstancias políticas. Como os comentaba al inicio, hacia el año 1094, la comunidad judía se estableció en torno al barrio de la Horta, en la llamada Judería Vieja, y al menos desde 1259 la aljama aparece ya documentada en un acuerdo con el obispo suero para obtener una rebaja de impuestos. Sus principales arterias eran las actuales calles de Zapatería y Puerta Nueva, y el barrio se extendía por el entorno de la Corredera hasta la plaza del Zumacal y Santa Lucía. La Horta conserva todavía en su toponimia el recuerdo de los oficios y actividades artesanales que caracterizaron la zona: zapateros, orfebres, tenerías o curtidores. La Judería Vieja comenzó a perder población a partir del siglo XIV, cuando parte de la comunidad se trasladó hacia otros sectores de la ciudad. Finalmente, a partir de 1412, el ordenamiento de Catalina de Lancaster, que imponía la separación entre judíos y cristianos, impulsó el traslado hacia la llamada Judería Nueva, también conocida como Barrio Nuevo o de la Lana. Este sería el espacio donde la aljama viviría sus últimas décadas y alcanzaría su máximo esplendor. Su calle principal era la antigua calle Larga, hoy día calle de Sancho IV, y el recinto tenía uno de sus accesos por la puerta de Santa Ana. En la Judería Nueva se encontraba la Sinagoga Mayor y, vinculada a ella, la célebre Academia Rabínica de Zamora. Jesús Jambrina señala que varios de los principales maestros judíos de la península en vísperas de 1492 habían nacido o estudiado en Zamora, manteniendo intensos lazos con focos como Toledo, Guadalajara, Segovia o Salamanca.
Tras la expulsión, estos sabios se llevaron su conocimiento al exilio, desarrollando su actividad en comunidades de Portugal, el norte de África y el Imperio Otomano. De este modo, Zamora quedó vinculada a la transmisión internacional del saber rabínico sefardí mucho después de la desaparición de su comunidad medieval. Los protocolos notariales y la documentación conservada permiten poner nombre a muchas de las familias que habitaron estas calles. Apellidos como Corcos, Abenatar, Abojaf, Benevento, Medina o Melamed aparecen vinculados a comerciantes, plateros, artesanos, prestamistas y representantes de la propia aljama, reflejando la diversidad de actividades que desarrollaba la comunidad judía en la vida económica de la ciudad. Entre ellos, por ejemplo, Abraham Corcos, procurador de la aljama, Yuse Melamed, Samuel y Emmanuel Abenatar, o los plateros Torralbo, Santo y Samuel Bueno. La ciudad conserva todavía algunos testimonios materiales de aquella presencia judía. Uno de los más singulares es el mikvé o baño ritual, conservado en la actual Hostería Real, un edificio renacentista del siglo XVI construido sobre una antigua casa judía. Fue el delineante Alfredo del Cueto quien descubrió la estructura durante las obras de recuperación del edificio en los años 80 y, posteriormente, la historiadora María Fuencisla García Casar quien la identificó como un mikvé. La construcción está excavada directamente en la roca y recibe agua que fluye de manera natural, dos características compatibles con los requisitos tradicionales de un baño ritual judío. Algunos especialistas lo datan en el siglo XV. Otro hallazgo excepcional es una pequeña pieza de piedra hallada en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, en la que se ve grabada una januquilla o candelabro de 9 brazos usado en Hanukkah o la fiesta de las luces. La pieza fue identificada en el año 2008 por el historiador Álvaro López Asensio y está datada en el siglo XII. También se conoce la localización aproximada del antiguo cementerio judío. Las investigaciones lo sitúan en la zona de la entrada del bosque de Valorio y, aunque hasta la fecha no se ha realizado una excavación arqueológica específicamente destinada a localizar las sepulturas, este espacio constituye otro de los testimonios materiales que permiten reconstruir la presencia de la comunidad judía zamorana. Aunque la expulsión puso fin a la existencia legal de la aljama, la memoria de la comunidad judía nunca desapareció por completo. En las últimas décadas, numerosos investigadores han contribuido a recuperar y reconstruir la historia de la Zamora judía a través del estudio de archivos, documentos notariales, restos arqueológicos y fuentes hebreas. Entre ellos destacan los trabajos de Jesús Jambrina, María Fuencisla García Casar, Carlos Carrete Parrondo, Guadalupe Ramos de Castro y Jordi Casanovas Miró, cuyas investigaciones han permitido conocer con mucho mayor detalle la evolución de la presencia judía en la ciudad. Este esfuerzo investigador ha impulsado también importantes iniciativas de divulgación, recuperación y conservación de su patrimonio. Pasear hoy por los antiguos barrios judíos de Zamora es recorrer la historia de una comunidad que contribuyó de manera muy importante al desarrollo económico, cultural e intelectual de la ciudad. Durante siglos, comerciantes, artesanos, médicos, rabinos y estudiosos convivieron entre estas murallas, convirtiendo a Zamora en uno de los principales centros del judaísmo castellano. Y quizá esa sea la mayor enseñanza que deja su historia, porque hablar de la Zamora judía no es mencionar únicamente edificios desaparecidos o nombres conservados en antiguos documentos, sino las personas que vivieron, trabajaron, enseñaron y construyeron una comunidad extraordinariamente dinámica, cuyo legado logró sobrevivir al exilio gracias a la memoria de sus descendientes y a la labor de quienes, siglos después, han dedicado su vida a recuperarlo. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido la historia judía de Zamora?
¿Ya habéis visitado esta ciudad o tenéis pensado hacerlo próximamente? Decídmelo en los comentarios, por favor. Y ya sabéis que, como siempre, en la cajita de información de este vídeo os dejo el acceso a los libros en los que podéis contrastar la información que os comparto. Recordad que también podéis visitar la web zamorasefardí.com. Hoy me gustaría finalizar con las palabras que utilizó el rabino zamorano Isaac Arama para describir la ciudad, evocando el Salmo 48:3. Muchas gracias por vuestro cariño y apoyo y nos vemos el próximo domingo. Hermosa provincia, la mejor en los confines del norte.